Capítulo 9. Ecos del pasado. El laboratorio de desarrollo energético avanzado ocupaba casi toda una planta subterránea del complejo. El suelo de concreto pulido reflejaba la luz blanca de los paneles del techo. Había mesas de acero alineadas con precisión quirúrgica, pantallas que mostraban simulaciones térmicas y un aroma permanente a ozono y metal tibio. Entre los equipos, los ingenieros jóvenes se movían con respeto casi silencioso. Sabían que un error de milésimas podía arruinar días de trabajo. Frente a mí, 3 monitores mostraban lecturas simultáneas: flujo de energía magnética, estabilidad térmica y eficiencia de conversión. Todo en orden. La teoría al menos funcionaba. Pero mis pensamientos ya no estaban ahí. Desde mi ascenso a jefe del área experimental, tenía la libertad de organizar mis horarios. Podía llegar a las 10, salir a las 3 o trabajar toda la noche si lo creía necesario. A nadie le importaba mientras los reportes llegaran con mi firma y las pruebas se completaran a tiempo. Y lo hacían. Siempre lo hacían. Doctor Sánchez, las bobinas del módulo 3 alcanzaron el 94% de eficiencia, anunció Jiménez, mi asistente más joven, desde el otro lado de la sala. «Excelente», respondí. «Ajusta el disipador para mantenerlo por debajo de los 65 grados Celsius». ¿No es demasiado bajo para este tipo de prueba? «Sí», admití sin apartar la vista del monitor. «Pero quiero ver qué tan estable se mantiene en condiciones seguras». Entendido, doctor. Jiménez era un tipo brillante, pero aún pensaba como un ingeniero que busca resultados rápidos. Yo prefería los datos lentos, los que revelan las grietas que los números grandes esconden. Tomé un sorbo del café frío que reposaba junto al teclado. El líquido sabía a metal, pero el amargor me mantuvo despierto. En la pantalla, los indicadores fluctuaban como un corazón en calma. Si todo marchaba bien, el modelo que habíamos diseñado podía alimentar un reactor portátil sin necesidad de combustible fósil. Una idea que, en teoría, podría cambiar la historia. Y aún así, mientras observaba las líneas de energía moverse con elegancia matemática, una pregunta me atravesó sin permiso. ¿Por qué no siento nada? Todo esto, el sueño de cualquier investigador, estaba frente a mí. Y sin embargo, la emoción se había quedado atrás, en un parque, en una conversación que no buscaba fórmulas, sino sentido. Un leve destello en el teléfono sobre la mesa interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Saúl. Compadre, ¿ya arreglaste tu tostadora del demonio o sigo rezando por ti? Saúl, por cierto, encontré una chamarra vieja con olor a quemado. ¿La quieres para tu colección de cosas peligrosas? Ignacio, no es una tostadora y está bajo control. ¿Bajo control tipo todo bien o tipo si explota, fue un éxito parcial? El segundo. Perfecto. Así sabré cuándo ver un resplandor en el cielo y brindar por ti. Sonreí, pese a mí mismo. Esa era la clase de humor que solo alguien como Saúl podía usar para equilibrar el desastre. Guardé el teléfono, pero el brillo de la pantalla dejó una estela que parecía quedarse grabada en mi mente. Habían pasado ya varios días desde aquel encuentro con Larissa. Lo sabía por el calendario digital del escritorio, que mostraba una semana entera marcada con recordatorios que no recordaba haber cumplido. Los días transcurrían con precisión matemática, pero el tiempo, ese otro tipo de energía, se me escapaba entre los dedos. Giré hacia la gran ventana que separaba mi oficina del área de experimentos. Allí mis técnicos seguían trabajando, midiendo, calibrando, corrigiendo, todo en orden. Y sin embargo, algo me decía que no todo lo esencial se podía medir. Me quedé unos segundos mirando las luces de advertencia parpadear en el panel principal, como si el laboratorio mismo respirara conmigo. El aire olía a electricidad contenida.
El sonido de los ventiladores era casi hipnótico. Y mientras revisaba los valores del transformador, me descubrí pensando que allá, en el sótano de mi casa, esa misma energía esperaba ser domada otra vez. Asegúrense de registrar todas las lecturas del módulo 3 antes de cerrar, dije, revisando la pantalla principal del sistema. Quiero un informe comparativo con el lote anterior para mañana a las 10. Jiménez asintió desde el fondo, mientras una de las ingenieras, Camila, anotaba cada instrucción con precisión casi militar. Las pantallas reflejaban en sus rostros una luz azulada, fría, que hacía parecer que todos estábamos dentro de una pecera eléctrica. El aire olía a ozono, a metal y a esa calma estéril que solo existe en los lugares donde las cosas funcionan bien. Doctor, ¿dejamos activo el monitoreo nocturno? Preguntó Camila. Sí, pero reduzcan la carga al 40%. No quiero ningún pico de voltaje mientras no haya supervisión. ¡Entendido! Apagué el monitor táctil y mis huellas quedaron impresas unos segundos sobre el vidrio antes de desvanecerse. Era un gesto insignificante, pero siempre me hacía pensar en lo mismo, el rastro que uno deja sin querer. El laboratorio comenzó a silenciarse poco a poco, como un gigante dormido. Los motores bajaron el ritmo, los indicadores lumínicos se atenuaron y las luces del techo pasaron a un tono más cálido, de salida de turno. Guardé mi libreta dentro del maletín negro, la misma que había llevado conmigo desde la universidad. Al cerrarla, escuché el chasquido metálico del broche, seco, preciso, final. Nos vemos mañana, doctor, dijo Jiménez. Hasta mañana, respondí con un leve movimiento de cabeza. Crucé la puerta automática que conectaba la zona de pruebas con el pasillo principal. El cambio fue inmediato. El aire del laboratorio, frío y denso, quedó atrás, reemplazado por un ambiente más humano, más imperfecto. Las paredes estaban cubiertas con paneles blancos, el suelo brillaba bajo la luz de emergencia y el sonido de mis pasos resonaba con eco, acompasado, limpio. Pasé frente a la sala de control, donde algunos técnicos del turno nocturno hablaban entre murmullos y sorbos de café. Uno me saludó alzando la mano. Respondí con una sonrisa rápida. En ese entorno, todos sabían que las palabras eran menos importantes que los resultados. Tomé el ascensor. Las puertas se cerraron con un siseo neumático, y el reflejo de mi rostro se multiplicó en el acero pulido. El cansancio apenas se disimulaba, pero los ojos seguían firmes. Apreté el botón del nivel 0 y observé cómo los números descendían con lentitud. Cuando las puertas se abrieron, el aire del vestíbulo me golpeó con su tibieza artificial. Era una sala amplia, de mármol gris claro, y ventanales que dejaban entrar los últimos reflejos del atardecer. El guardia de seguridad, un hombre corpulento de bigote perfectamente recortado, estaba distraído, revisando su celular. Pero en cuanto me vio salir, enderezó la espalda de inmediato y adoptó una postura de firmes, con el gesto serio de quien se sabe observado por su superior. Buenas noches, doctor Sánchez. Dijo, casi con tono marcial. Buenas noches, Herrera, respondí con una leve sonrisa. ¿Todo tranquilo hoy? Como siempre, doctor. La recepcionista, al verlo tan rígido, dejó escapar una risa nerviosa y me saludó con un movimiento tímido de la mano. Le devolví el saludo con un gesto amable y seguí mi camino hacia la salida. A veces olvidaba el efecto que causaba en los demás, no por mi cargo, sino por la manera en que me miraban, como si esperaran que tuviera siempre todas las respuestas. Y ni ellos sabían lo cerca que estuve de volar mi casa una semana atrás. Caminé hasta las puertas automáticas. El cristal reflejaba mi figura con precisión quirúrgica, bata blanca, camisa arremangada,
el maletín negro colgando del hombro, la imagen de un hombre sereno, confiable. Por dentro, en cambio, mi mente era un enjambre de ecuaciones y recuerdos. Cuando crucé la puerta, el aire exterior me recibió con el aroma a asfalto tibio y hojas secas. El sol se hundía entre los edificios, tiñendo el cielo de un naranja fatigado. Respiré hondo y comencé a caminar hacia el estacionamiento, dejando atrás el edificio que todavía vibraba con electricidad contenida. Mientras caminaba, revisé el teléfono. Un mensaje de Saúl, enviado hacía apenas 5 minutos. ¿Y bien, Einstein? ¿Hoy sí lograste no hacer un agujero negro en tu trabajo? Ninguno visible, hasta ahora. Perfecto. Me quedo más tranquilo. Postdata. Si te sobran rayos cósmicos, mándame unos. Se me descompuso el microondas. Ya te dije que eso fue tu culpa. Mentira. Fue una falla cuántica entre mi hambre y la corriente alterna. Sonreí, pese a mí mismo. Había algo reconfortante en esa rutina. El mundo podía ser un caos, las ecuaciones podían no cerrar, pero Saúl siempre encontraba la forma de recordarme que todavía existía lo simple. Guardé el teléfono en el bolsillo y exhalé despacio. Las luces del laboratorio, a mis espaldas, parpadearon una última vez antes de apagarse del todo. Era un cierre limpio, profesional, pero dentro de mí algo seguía encendido, inquieto, vibrando. Mientras abría la puerta de mi auto, pensé en Larissa, en su manera de hablar de los recuerdos como si fueran cuadros vivos. Y también pensé en Janet, en su paciencia, en su mirada que me anclaba cuando el tiempo parecía querer arrastrarme lejos. Arranqué el motor. Las luces del tablero iluminaron el interior del coche con un resplandor azul tenue. En el espejo retrovisor, el edificio del laboratorio se alejaba lentamente, imponente, perfecto. Todo en orden, todo bajo control. El motor del auto rugió con suavidad. El estacionamiento del laboratorio se fue quedando atrás, envuelto en esa luz blanca de los reflectores que nunca se apagan. Aceleré despacio, tomando la avenida principal. La ciudad comenzaba a encenderse. Faroles, vidrieras, letreros que parpadeaban con cansancio. El tráfico era liviano, una rareza a esa hora. Dentro del coche, el sonido del motor era lo único estable. A veces me resultaba hipnótico, casi como un metrónomo para pensar. Y pensar era lo que menos quería hacer. Pero mi cabeza no sabía detenerse. La explosión, el error, el papel carbonizado con mi letra. Todo regresaba una y otra vez, como una ecuación que no converge. ¿Fue una falla de sincronía en el flujo magnético? ¿Una sobrecarga en la cuarta bobina? No. Tal vez fue el retardo entre los condensadores de respaldo. La energía no circuló de forma simétrica. Sí. Pero, entonces, ¿cómo apareció esa hoja? Apreté el volante con ambas manos. Sabía que había algo más, algo que escapaba a la lógica. Cada cálculo había sido verificado, cada conexión soldada con precisión. No podía ser un error técnico, o no uno común. Me detuve en un semáforo. El reflejo de la luz roja tiñó el tablero, la piel de mis manos, el cristal del parabrisas. Por un instante, todo se volvió de ese tono rojizo, sofocante, como si el pasado se reflejara en la superficie del auto. Recordé el rugido del campo cuando se abrió, el aire vibrando como si el tiempo mismo se partiera, el vórtice. Sí, hubo algo en ese momento. Un sonido debajo del sonido, como si alguien respirara desde el otro lado. El semáforo cambió a verde. Aceleré despacio. Las luces de la ciudad se alargaban en líneas difusas sobre el parabrisas, y cada una parecía un pensamiento estirándose demasiado. Tal vez no era la máquina la que estaba fallando. Tal vez era yo el que ya no podía verla con los mismos ojos. Doblé en dirección al barrio. Las calles se volvían más tranquilas,
Los ruidos se apagaban. Solo quedaba el golpeteo rítmico de las llantas sobre el asfalto y el leve zumbido del motor. Miré por el espejo retrovisor. A mis espaldas, el centro se desvanecía entre luces y humo. Frente a mí, la ciudad se dormía. Susurré para mí mismo, apenas audible. Si el flujo fue perfecto, ¿qué fue lo que rompió el equilibrio? El reloj del tablero marcaba las 7:46 de la tarde. El cielo ya era una manta violeta con restos de naranja, desvaneciéndose en el horizonte. Encendí las luces bajas y reduje la velocidad al entrar en la colonia. Las calles estaban tranquilas, bañadas por el brillo cálido de los faroles. Algunos vecinos regaban sus jardines y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el de las cenas recién preparadas. Frente a la casa, el viejo árbol del jardín seguía proyectando su sombra torcida sobre la banqueta. Apagué el motor y me quedé unos segundos quieto, con las manos aún en el volante, escuchando el tic-tic del motor enfriándose. Esa pausa entre el trabajo y la vida cotidiana siempre me parecía un pequeño abismo, uno donde debía dejar atrás al científico para volver a ser simplemente Ignacio. Al abrir la puerta, el olor familiar del hogar me envolvió. Pan tostado, jabón, perfume de lavanda. La televisión sonaba en la sala con el volumen bajo y las risas de los niños llegaban desde el pasillo. ¡Papá! Gritó Sofía corriendo a abrazarme. Traía una trenza medio deshecha y un dibujo en la mano. ¡Te hicimos caricatura! A ver, pregunté agachándome. En el papel aparecía un científico loco con bata blanca, rodeado de chispas y con una gran sonrisa. Me parezco mucho, ¿eh? Bromeé. Sí, pero en la vida real tienes menos pelo, dijo Ismael desde la cocina, sin levantar la vista del celular. Gracias, hijo. Siempre tan alentador. De nada, contestó con media sonrisa. Janet salió del comedor secándose las manos con un trapo. Tenía el cabello recogido y el rostro iluminado por la luz cálida del foco del techo. Al verme, soltó el trapo y se acercó sin decir nada. Solo me abrazó. Su cuerpo olía a jabón y café. Pensé que se te haría más tarde, dijo en voz baja. Tuve que cerrar unos pendientes, respondí, apoyando la barbilla en su hombro. Nos quedamos así un instante, respirando el mismo aire. Esa clase de silencios era la que más me sostenía. ¿Cenaste? No, pero no tengo mucha hambre, Igual te guardé algo. dijo con ese tono que no admite discusión. Sofía subió corriendo las escaleras, gritando algo sobre buscar su pijama favorita. Ismael, en cambio, se quedó en la cocina, observándome con esa mezcla de curiosidad y admiración que solo un hijo puede tener. Cuando Janet se fue a apagar la estufa, él se acercó despacio, con una sonrisa cautelosa. papá, Dijo bajando la voz. ¿vas a volver a intentarlo? Su pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré y vi algo en sus ojos que no era miedo, sino emoción contenida. ¿Por qué lo preguntas? Porque sé que tú no te rindes fácil. Se encogió de hombros. Y porque te conozco. Solté una pequeña risa. Era verdad. A veces me conoces demasiado, hijo, Solo prométeme que esta vez me vas a dejar ayudarte. dijo con seriedad, cruzando los brazos. ¿Ayudarme? Sí, puedo sostener herramientas, conectar cables o, no sé, pasar café. Ah, sí, el trabajo más importante de todos, dije riendo. Ismael sonrió, satisfecho. Entonces trato hecho. Le di una palmada en el hombro y lo abracé. Su energía, su curiosidad, me recordaban al niño que yo había sido una vez. Anda, ve a dormir, le dije. Solo si tú también lo haces pronto.
Janet regresó justo a tiempo para escuchar eso y sonrió desde la puerta. Eso incluye a ti también, doctor Sánchez. Dijo con tono de broma, pero la mirada llena de ternura. Me encogí de hombros, fingiendo rendición. Sí, señora. Ella se acercó, me tomó la mano y la apretó con suavidad. No importa lo que pase allá abajo. Susurró. Aquí siempre vas a tener un hogar. Asentí sin palabras. La miré mientras se alejaba para apagar las luces del comedor. Esa noche, cuando los niños ya dormían y Janet subió a la habitación, el silencio volvió a llenar la casa. Apagué las luces del estudio y bajé al sótano. Era la primera vez que lo hacía desde el incidente. El aire ahí abajo era distinto, denso, con ese olor metálico que nunca se había ido del todo. Las luces del techo parpadearon un segundo antes de encenderse, revelando lo que quedaba del desastre. Bobinas ennegrecidas, cables enrollados como serpientes muertas, una taza rota en un rincón. Todo seguía exactamente igual a como lo había dejado aquella noche. Me quedé quieto unos segundos en la escalera, respirando hondo. El eco de las alarmas y los zumbidos aún parecía flotar entre las paredes. Casi podía escuchar la vibración del vórtice formándose otra vez, el rugido eléctrico, la luz blanca devorándolo todo. Avancé despacio hasta mi escritorio, ese refugio de madera rayada donde había escrito, calculado y soñado tanto. Me senté. El metal de la silla estaba frío. Pasé los dedos por el borde de la mesa, notando las pequeñas quemaduras que habían dejado las chispas. Sobre el escritorio, cubierto de polvo, estaba mi vieja caja de madera. La miré un momento antes de abrirla. Era una caja simple, con una esquina astillada y una pegatina descolorida de los Power Rangers que Ismael había pegado años atrás. No recordaba haberla dejado ahí. Pero ahí estaba, esperándome. Levanté la tapa. Un olor leve a papel viejo, plástico y recuerdos se mezcló en el aire. Dentro había un revoltijo de cosas sin orden aparente. Un manojo de tazos de Pokémon, un par de hielocos pegajosos ya sin brillo, un boleto de cine amarillento, una pluma con forma de rayo, un dibujo torcido que Sofía me hizo en su primer día de escuela, entre otras cosas. Y al fondo, una carta doblada en 4. Mi nombre estaba escrito en la portada, en una caligrafía adolescente temblorosa. La mía. Sentí un vacío en el estómago. Tomé la carta con cuidado. El papel crujió como si se resistiera a despertar después de tantos años. La abrí. Larissa, hoy te vi dibujar y quise hablarte, y lo hice. No sé cómo, pero lo hice. Y desde entonces todo se siente diferente. Me gusta estar contigo, aunque no diga mucho. Me gusta cuando te ríes bajito por algo que yo ni entiendo. Me gusta mirar tus manos cuando dibujas. No sé qué es esto que estamos empezando, pero quiero cuidarlo, aunque no sepa bien cómo, aunque a veces tenga miedo. Solo quiero estar cerca. Solo eso. Ignacio. Sonreí sin darme cuenta. Esa versión mía, torpe y honesta, parecía hablarme desde un tiempo que ya no existía. Había olvidado cuánta inocencia cabía en esas palabras. No eran un recuerdo de amor perdido, sino de un sentimiento puro, sin pretensiones, sin miedo. Pasé la yema de los dedos sobre la firma, como si quisiera sentir el pulso de aquel adolescente que todavía vivía, escondido en algún rincón de mí. Ese Ignacio no quería construir máquinas, solo quería entender por qué las cosas y las personas desaparecían si uno no las cuidaba. Guardé la carta de nuevo en la caja. La acomodé junto a los tazos y los hielocos, como si todo formara parte del mismo universo perdido. Luego cerré la tapa, pero no del todo. La dejé entreabierta. Me levanté y caminé hasta la máquina. El metal seguía cubierto de hollín y marcas de quemadura, pero había algo en ella que aún respiraba.
Pasé la mano sobre una de las bobinas rotas y al hacerlo, una pequeña pieza, un fragmento de cobre ennegrecido, retorcido como una cicatriz, se desprendió y cayó al suelo. La recogí con cuidado. Era ligera, tibia todavía al tacto. La observé un segundo y por primera vez no sentí frustración, ni culpa, solo gratitud. La llevé hasta la caja, la coloqué dentro, entre los tazos y la carta, y la guardé con cariño. Después cerré la tapa, esta vez por completo. El aire del sótano estaba más frío que antes. Las luces titilaron una vez más, y el zumbido de la máquina, aún inactiva, vibró levemente como un suspiro contenido. Me quedé observándola en silencio, con la sensación de que el tiempo, por fin, se había quedado quieto. Esta historia continúa. Si quieres caminarla conmigo, suscríbete al canal y acompáñame al siguiente capítulo. Y si algo de esta historia tocó algo en ti, puedes dejarlo en los comentarios. Tus palabras aquí también forman parte de esta historia. Estás escuchando Una vida alterna en Historias del Infinito.